Les decía yo que estamos en el marco, no nos olvidemos siempre de este enfoque formativo de la evaluación. Y en el marco del enfoque formativo de la evaluación, nosotros que tenemos que tener consideración es que nuestro centro es el estudiante. El centro de todo el proceso del aprendizaje es el estudiante. Y el centro del proceso de la evaluación también es el estudiante. Es una evaluación para el aprendizaje. Evaluar para aprender, evaluar para el aprendizaje. En este marco, en este contexto, nosotros tenemos un rol fundamental respecto, pues, a cómo vamos a seleccionar esas evidencias de aprendizaje que nos brinden a nosotros información relevante respecto al nivel de logro de los estudiantes, en la actuación, en la producción que ellos hayan tenido, y cómo eso nos va a nosotros a facilitar poder tener mejores análisis sobre los logros del estudiante, ¿no? Respecto al portafolio, este portafolio que es una colección de producciones y actuaciones de los estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes tienen portafolios físicos, tienen folders, tienen archivadores, tienen cuadernos, algunos también tienen sus portafolios virtuales, y eso está muy bien, porque el portafolio en sí es todo aquello que el estudiante haya podido de manera organizada comenzar a compilar de todo el trabajo que ha realizado. Pero para el maestro, para la maestra, es fundamental que este portafolio no termine solo así al final del año, sino más bien hay que ayudarlos a los estudiantes a organizarlo, a reflexionar, a examinar su portafolio, a generar procesos de autoevaluación del propio estudiante sobre sus producciones, a reflexionar sobre lo que ha hecho. Cuando el estudiante se introduce, se compromete, reflexiona, autoevalúa su portafolio, entonces toma el verdadero nombre que tiene que tener, y es un portafolio. Cuando el estudiante solo archiva el material sin ningún tipo de reflexión y sin una mediación docente que lo ayude a generar ese proceso reflexivo, estamos hablando seguro de un baúl de recursos, de un archivador de recursos, pero no de un portafolio. El portafolio necesita necesariamente que el maestro y la maestra reflexione con el estudiante sobre aquello que ha trabajado, sobre lo relevante de lo que ha ido haciendo, ¿no? Y para nosotros, pues, nos sirve como base para examinar, decía yo, los logros que ha tenido el estudiante, los avances que ha tenido en el proceso, y también las dificultades, esas dificultades que seguro han ido ustedes identificando en todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el estudiante pues tiene que tener vínculo con lo que ha hecho y comenzar a reflexionar sobre aquello que ha venido trabajando. Como ya lo hemos mencionado, el portafolio es una colección entonces de producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes y que está organizada de manera sistemática, ¿no? ¿Y cuál es el rol del docente entonces? Es orientar, es propiciar. Primero, el registro ordenado, como le decía, de esa producción o actuación. Es decir, que el estudiante tenga una conciencia propia de todo lo que tiene ahí, que es su año de estudio, que es lo que ha venido desarrollando, que comience a identificar que ahí está evidenciando su proceso del aprendizaje, que está evidenciando lo que ha hecho y también posiblemente las dificultades que haya tenido, pero a la vez también los logros que ha tenido el estudiante. Hay que estar con ellos y hay que mediar con ellos para que ellos comiencen a analizar y valorar aquellos productos que son más relevantes. Para eso, el maestro y la maestra, pues, tiene un elemento clave y fundamental, que son los criterios de evaluación. Es a partir de esos criterios de evaluación que podemos reflexionar con ellos la valoración de sus productos más relevantes. La mediación del docente es fundamental para generar estos procesos reflexivos y no dejar de lado el portafolio, sino más bien consolidarlo, llevarlo a un momento ya de consolidación y reflexión mucho más grande con el estudiante, con la familia del estudiante. Esa reflexión le permite, como le decíamos anteriormente, procesos que tienen que ver con su aprendizaje, con la autorregulación de su aprendizaje y con la autonomía en el aprendizaje. Eso es clave, colegas. Es clave que el estudiante mire su portafolio. No comience a mirar hojas desordenadas o un cuaderno separado, no, sino la integralidad de todo su proceso de aprendizaje. Y nosotros también, como maestros y maestras, mirar todo lo que hemos transcurrido, todo el esfuerzo que hemos venido desplegando, mediando en el aprendizaje del estudiante, mediando con las familias y luego pues analizando, evaluando, valorando las evidencias de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. En ese contexto, también hay otros escenarios en el cual el portafolio va a aparecer, y conversaba hace algunos días
con algunos maestros y maestras de quinto año de secundaria y me decían, mira, el profesor Julio me decía, han aparecido algunos estudiantes en estos últimos días, después que se han comenzado a generar todos estos procesos, y que tienen un portafolio trabajado, y han trabajado de manera independiente. Seguro son chicos y chicas, o niños y niñas, que su familia pues no se ha podido conectar, pero que ha trabajado de manera independiente. Ese trabajo independiente hay que valorarlo, y hay que revisarlos, y hay que ayudarlos justamente a llevar ese proceso de reflexión del portafolio, ¿no? Otro escenario en el uso del portafolio tiene que ver con lo que vamos a hacer cuando retornemos. Y cuando retornemos, lo que vamos a hacer justamente es la evaluación diagnóstica. Y un elemento fundamental para esta evaluación diagnóstica es el portafolio de nuestros estudiantes. Por eso es que nosotros tenemos que cerrar este año llevándolos a los estudiantes a una reflexión del portafolio, pero también llevándolos a que conserven ese portafolio como parte de esta experiencia única que hemos vivido. Todos nosotros, la sociedad entera aquí en el país, ha vivido una experiencia vital, muy importante, que nos ha llevado pues a este tipo de aprendizaje remoto, a través de la web, de la radio, de la TV, todo lo que hemos tenido que trabajar y comenzar a hacer con nuestros chicos y chicas, con nuestros estudiantes, y ellos también lo han hecho seguro con mucho esfuerzo. Entonces tenemos escenarios distintos que el portafolio se vuelve vital y por favor tenemos que trabajarlo, ¿no? En ese mismo contexto, el docente entonces tiene que brindar pues pistas, orientaciones, consejos, estrategias, apoyos al estudiante, para que ellos puedan reflexionar sobre su aprendizaje, para que reflexionen sobre lo que han hecho, para que reflexionen tal vez también sobre lo que no han hecho, o sobre los problemas y dificultades que han tenido. Esto, como les decía, les permite al estudiante no solo una reflexión crítica, no solo una autorregulación en su aprendizaje, sino coadyuvamos a la autonomía en el aprendizaje, que en estos contextos es tan importante. Y esa autonomía en el aprendizaje le va a permitir al estudiante replantear sus formas, sus maneras de aprender, lo que está haciendo, cómo resuelve los problemas, de qué manera está trabajando. Todo este contexto tiene que ver con el portafolio, colegas, y por eso los llamamos a ustedes que en este marco del cierre del año 2020 retomemos el uso del portafolio, dejemos organizado todo ello, trabajemos con el estudiante, reflexionemos con ellos sobre lo que han trabajado, orientémoslos a esa reflexión, a esa valoración de la actuación compleja que han tenido en algunos momentos y a esa reflexión sobre cómo han aprendido y de qué manera eso que tienen ahí en su portafolio representa el esfuerzo de su proceso del aprendizaje, ¿no? Muy bien, pasemos ahora, sin salir del tema, estamos dentro del portafolio, pero ahora vamos a ver una parte interna del portafolio, ¿no? Y pasemos entonces a lo que son las evidencias de aprendizaje, ¿no? La determinación del nivel de logro, y eso lo saben todos ustedes, colegas, la determinación del nivel de logro y la competencia se realiza pues con base en evidencias de aprendizaje relevantes, ¿no? Es necesario, por lo tanto, que el maestro o la maestra pueda determinar el nivel de logro y la competencia, pero en relación a lo que el estudiante ha ido produciendo. Esa selección, ese análisis de la evidencia relevante exige que el docente, que el maestro, que la maestra tenga un conocimiento claro de lo que está buscando en la evidencia. Muchas veces hemos conversado sobre que todo lo que produce el estudiante es una evidencia de su aprendizaje, sí, ¿no? Pero hay evidencias de aprendizaje relevantes que nos llevan a tener información sobre el desarrollo de la competencia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, ¿no? Seleccionar, analizar aquellas evidencias de aprendizaje relevantes. ¿Y cómo selecciono yo? ¿Cómo hago yo para seleccionar esas evidencias de aprendizaje relevantes? No podemos olvidarnos de que tenemos que tener determinado, de que tenemos que haber formulado los criterios de evaluación. Porque esos criterios de evaluación me van a permitir a mí identificar con claridad esa evidencia de aprendizaje relevante. Asimismo, tengo que ver pues que la evidencia me dé información a mí para evaluar el nivel de logro de la competencia. Esa evidencia me tiene que permitir a mí poder evaluar el nivel de logro de la competencia. Y esos criterios de evaluación que he formulado, que he determinado yo, tienen que tener como referente central el estándar de aprendizaje y o los desempeños de grado que los están pues como referentes centrales. Esos son elementos claves que nosotros no podemos dejar de lado y tenemos que tener en cuenta ahora
cuando estamos analizando justamente las evidencias de aprendizaje. Hoy, cuando estamos cerrando este año, que es un continuo como el 2020, pero que tenemos que hacer un pare. Porque si bien hablamos de la evaluación para el aprendizaje, hay momentos en los cuales también tenemos que hablar de la evaluación del aprendizaje, es decir, de aquello que lograron o no lograron los estudiantes, en este contexto en el cual hemos venido trabajando. Por eso es que hoy tenemos que detenernos, analizar con claridad las evidencias, pero no nos olvidemos que para eso necesitamos dominio. ¿Dominio de qué? Dominio de la competencia que hemos trabajado, lo que implica la competencia, dominio de las capacidades y cómo se movilizan de manera articulada, dominio mismo del estándar de ciclo, que ha sido pues aquel elemento que ha sido referente y que nos ha dado luces de cómo ir formulando nuestros criterios de evaluación para orientar el trabajo del estudiante, para mediar en el aprendizaje del estudiante y luego también para analizar las evidencias de aprendizaje y seguro, en algún momento, brindar retroalimentación descriptiva, formativa a todos nuestros estudiantes, ¿no? Trabajo que ha sido tesonero, esforzado de todos ustedes, pero que siempre hay que reconocerlo y lo reconocemos desde aquí para ese trabajo que ustedes han venido desarrollando, ¿no? Les iba adelantando entonces que esa identificación de evidencia de aprendizaje que proporciona información relevante sobre el nivel de logro de la competencia nos lleva pues a tener claridad sobre algunos aspectos clave. Aspectos que ya hemos venido diciendo: la formulación, la determinación de los criterios de evaluación. No podemos ir a analizar una evidencia de aprendizaje si no tenemos claro cuáles son los criterios de evaluación por los cuales voy a analizarlo. No se trata, colegas, de colocar una nota, una calificación, sino se trata de que esa evidencia, esa actuación compleja del estudiante me pueda a mí dar información sobre lo que la competencia ha significado para ellos y cuál es el nivel de logro de la competencia. Porque una nota, si bien es importante para la promoción o para la permanencia en determinado grado, no es, digamos, explícita la información para el estudiante ahí. En cambio, cuando yo le brindo al estudiante una descripción cualitativa sobre lo que ha logrado, sobre lo que ha avanzado y sobre lo que tiene que mejorar, eso le va a ayudar a ellos mucho más. A la familia también, porque le va a dar claridad de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, esta identificación de evidencias tiene que tener en cuenta la formulación de los criterios de evaluación, la evidencia misma que tiene que haber requerido del estudiante, como les decía, una actuación compleja, porque las competencias pues se desarrollan y se despliegan en actuaciones complejas, y esas actuaciones complejas las hemos vivido en diferentes momentos en las experiencias de aprendizaje que se han desarrollado a través de la estrategia Aprende en Casa. Asimismo hay que tener en cuenta, de hecho, el propósito de aprendizaje, que está articulando pues a la competencia o las competencias que hemos trabajado, la situación significativa misma, que ha movilizado justamente todas las actividades de esa experiencia de aprendizaje. Y siempre estar mirando pues que haya movilizado de manera articulada las capacidades de esa competencia. No nos olvidemos, y siempre lo señalamos aquí, que los estándares de aprendizaje y o los desempeños de grado son referentes claves para este proceso. Son referentes centrales. Y el estándar tiene que ser un elemento fundamental para nuestro análisis de las evidencias de aprendizaje a través de los criterios de evaluación que nosotros nos hemos ido formulando, ¿no? Muy bien. Para ver un poco el lado práctico de todos estos procesos, ¿no?, en los cuales estamos conversando hoy, les voy a presentar, ojo, le estoy presentando solo la evidencia salida de la experiencia de aprendizaje por los tiempos que tenemos aquí, pero quiero que ustedes tengan claro de que no se trata de ir de frente a la evidencia, sino tengo que tener todo el contexto de la evidencia, de la experiencia de aprendizaje. O sea, esa evidencia, en qué marco, en qué contexto se ha desarrollado. Y ese contexto, esa situación de aprendizaje, es la experiencia de aprendizaje. Ahí tengo que tenerla yo, ¿no? Pero bien, yo tengo una evidencia de aprendizaje y lo tengo que ver frente al estándar, como yo les decía, ¿no? De hecho, he tenido en cuenta el propósito de aprendizaje, la competencia, la situación significativa, las actividades que he desarrollado, todo lo que la experiencia de aprendizaje me ha proporcionado. He tenido en cuenta cómo se han movilizado de manera articulada las capacidades. Pero cuando voy al estándar, tengo que ver pues que un buen elemento del estándar, varios aspectos del estándar, se han movilizado. Y esos aspectos que se han movilizado me han permitido a mí formularme, determinar los criterios de evaluación. Y con esos criterios de evaluación es que yo puedo analizar la evidencia de aprendizaje, evaluar la evidencia de aprendizaje, para después yo determinar
el nivel de logro de la competencia del estudiante. Y esto tienen que hacerlo ustedes, seguro. Muchos colegas me dicen, Julio, pero ese es un trabajo tesonero, es un trabajo que exige mucho esfuerzo. Y cierto que sí, porque tengo que cada vez más compenetrarme con mi currículo, con el currículo nacional. Y cuando yo me compenetro con el currículo, conozco, identifico con claridad la competencia y las capacidades que estoy trabajando, entonces ver esa relación de la competencia, el estándar, los desempeños y la formulación de los criterios de evaluación se me hace a mí más simple. Se me hace a mí cada vez más claro y más transparente, para luego yo también analizar de manera pertinente las evidencias de aprendizaje. Esas evidencias que los estudiantes han trabajado con mucho esfuerzo y que están esperando, pues, que el maestro, que la maestra, que lo ha acompañado, que me ha dado su aprendizaje, les diga cuánto han avanzado, qué han logrado y qué todavía les falta hacer. Como les decía, las notas son importantes, la calificación es importante, es parte, es complementaria a la evaluación formativa, pero no es todo. Necesitamos una evaluación para el aprendizaje. Y en este análisis de evidencias, acá tenemos, por ejemplo, otra evidencia. En el marco de la competencia escribe diversos tipos de textos, ¿no? Y ustedes van a ver ahí que el estándar tiene diferentes colores. Y es porque justamente la experiencia de aprendizaje, el propósito, la competencia, las capacidades y las actividades que se han desarrollado nos permiten ver que se ha movilizado un conjunto de aspectos que el estudiante pues ha plasmado en esta evidencia de aprendizaje y que eso me permite a mí identificarlo a través del estándar y me he formulado criterios de evaluación y con esos criterios de evaluación es que yo comienzo a analizar la evidencia de aprendizaje y con esos criterios de evaluación es que de manera ya integrada luego podré ver cómo es que he logrado o no logrado determinado nivel en la competencia que ha estado trabajando mi estudiante. Y yo estoy seguro que todos ustedes ya tienen muchas evidencias analizadas de esta manera y eso está muy bien y los felicito y las felicito a todos y a todas por ese gran esfuerzo que están haciendo, pero no cerremos este año sin hacer este tipo de análisis, porque este tipo de análisis nos va a llevar justamente pues a mirar con mayor detenimiento qué es lo que el estudiante ha logrado respecto a las competencias. Muy bien, para ir cerrando esta primera parte, esta parte referida a las evidencias de aprendizaje, el análisis de evidencias de aprendizaje, yo les decía que tenemos siempre que tener en cuenta que las evidencias de aprendizaje se dan en el marco de las experiencias de aprendizaje. Y hemos desarrollado, sea en TV, en radio o en la web, experiencias de aprendizaje que ustedes semana a semana han estado siguiendo. Ahora estamos justamente, creo, no me equivoco, en la semana 36, la siguiente es la 37, y ya estamos a punto de terminar y concluir los estudios, el desarrollo de este año que ha sido sui generis, que nos ha retado, pero que nos deja pues muchos aprendizajes a todos, a todas. Nosotros mismos hemos tenido que aprender cada día más y más para comunicarnos por este medio con ustedes y también para brindarles en la medida que se pueda el soporte técnico pedagógico que permita pues ir avanzando en el trabajo que hacemos en el día a día. Les decía que hay la necesidad de analizar la experiencia de aprendizaje. El análisis de la experiencia de aprendizaje tiene que ir con mirar claramente cómo es que está movilizando de manera articulada las capacidades de la experiencia de aprendizaje. Analizar la competencia o las competencias que está trabajando. Analizar el estándar de ciclo y o los desempeños de grado. Esos elementos son claves, pero a la vez no puedo dejar de lado identificar la propia experiencia de aprendizaje, el propósito, la situación significativa, las actividades que se han realizado y la evidencia que le ha pedido, el producto que se le ha pedido al estudiante. Y como centro está el formularme los criterios de evaluación, porque todos estos elementos me tienen que orientar y ayudar a mí a formularme criterios de evaluación de manera pertinente, de manera adecuada, tomando como referente, como les decía, al estándar de aprendizaje. Entonces, tengo que analizar la experiencia de aprendizaje. Y yo sé que todos ustedes tienen pues un registro de todas las experiencias de aprendizaje que han trabajado durante el año. Y saben, dentro de esas experiencias, cuáles han considerado ustedes que son los que nos han dado evidencia de aprendizaje más relevantes en el marco del desarrollo de la competencia, en el marco del logro de la competencia, ¿no? Esas experiencias de aprendizaje, por ejemplo, acá tengo una experiencia de aprendizaje, solo la parte sucinta, porque como les decía, por el tiempo no les puedo mostrar toda la experiencia en su integralidad, pero este es en la semana 29 web, sexto de primaria, el área es comunicación, y ahí he señalado yo los elementos clave de la evidencia de aprendizaje,
Como verán, también siempre está el estándar y todos aquellos aspectos del estándar que se han movilizado en esta experiencia de aprendizaje y los criterios de evaluación para esta experiencia y para las evidencias que han sido parte pues, de esta experiencia de aprendizaje. No podemos olvidar, colegas, que es fundamental para todos nosotros tener claro cómo vamos a hacer, de qué manera nosotros vamos a analizar estas evidencias de aprendizaje para precisar, para dejar este año un análisis descriptivo, claro, preciso, sobre el nivel de logro del aprendizaje de sus estudiantes. De hecho, que van a evaluar, sí, y van a seguro hacer una calificación en el marco de las competencias que se han trabajado, ¿no? Muy bien,